Estimados estudiantes, espero que se encuentren bien. Mi nombre es Paulina Carvajal y este es el segundo video de lectura y escritura especializada. El propósito de la guía es leer definiciones relacionadas con el texto descriptivo, desarrollar habilidades de comprensión lectora, escribir descripciones, desarrollar planificaciones y borradores de textos expositivos descriptivos. Habilidad textual. La habilidad textual es aquella que aparece explícitamente en el texto. Es decir, la podemos observar en el texto. Por lo tanto, es sumamente importante remarcar la respuesta para, en este caso, tender a una respuesta correcta. Realicemos el ejercicio. ¿Qué representa la figura 18? Esto observa y analiza en edades tempranas. Son competencias o habilidades cognitivas que ocasionan conflictos cognitivos, lo que, a efecto de la práctica de la descripción, requiere tender puentes que favorezcan la facilidad del análisis mediante guías de observación. Eso es lo que representa la figura 18. Si se dan cuenta, no es solamente que la figura 18 nos muestra lo que está ocurriendo en este caso dentro de la descripción, sino que antes en la descripción de la propia figura sale la formación explícita que ya está marcada con anterioridad, que es tender puente. Por lo tanto, si observamos ese marcador discursivo y vemos la imagen, podemos decir que la alternativa correcta es la letra A, el puente para favorecer el análisis. La habilidad inferencial es aquella donde el estudiante debe reconocer palabras claves para llegar a la respuesta correcta. Realicemos el ejercicio. ¿Qué es el conflicto cognitivo? Por otra parte, la descripción en un texto difícil de producir porque se basa en la percepción, que es caótica, y en la observación, que es global, y cuyo resultado ha de ser un texto o discurso organizado, conforme a las normas de textualidad del caos al orden. Su ejercitación, independientemente de cuál sea su modalidad, oral, escrita, verbal e icónica o gestual, requiere poner en juego habilidades cognitivas y lingüísticas, tales como observar para comprender e identificar, analizar para comprender, observar y analizar para producir discurso y texto. Todo ello representa que describir es realizar un tránsito desde la observación, percepción global al análisis de las partes, componentes, aspectos, etc. Esto observa y analiza en edades tempranas son competencias o habilidades cognitivas que ocasionan conflicto cognitivo, lo que, a efecto de la práctica de la descripción, requiere tender puentes que favorezcan la facilidad del análisis mediante guías de observación. Si nos damos cuenta, el texto ya tiene algunas palabras claves que me permiten un poco explicar lo que acabo de leer, ¿verdad? Primero me dice que la descripción es caótica porque se basa primero en la percepción, que es individual, pero a partir de una observación que es global, ¿verdad? Y que este conflicto entre la percepción y la observación se va ordenando a través de normas, ¿verdad? De normas de textualidad, de cómo yo voy uniendo el texto, el discurso. Recuerde que textual es de tejer, cómo ordeno o tejo las ideas. Por otro lado, me habla que esta textualidad, esta norma de texto, este juego de encajar lo que yo veo de lo que es, desarrolla múltiples habilidades cognitivas, ¿verdad? Un juego de habilidades cognitivas es la palabra correcta. En donde yo, como para observar, tengo que comprender lo que observo e identificar y analizar para comprender y observar y analizar para producir textos y discursos, ¿verdad? Entonces significa que cada vez que yo estoy describiendo algo, tengo que hacer
una serie de procedimientos cognitivos. Posteriormente me dice que esta serie de procedimientos cognitivos genera en situaciones tempranas, ¿verdad? Ahí dicen edades tempranas, digamos que edades tempranas son niños más pequeños, un caos, ¿ya? Y a ese caos se le llama conflicto cognitivo, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, lo que acabamos de hacer es reconocer ciertas palabras que son claves en el texto para tejer, en este caso, una respuesta. Primero, dice la letra A, el exceso de información que causa describir, en este caso, en ninguna parte no habla de la información que nos llega, sino que siempre nos está diciendo los procedimientos que hace la persona cuando describe, cuando forma el discurso, no cuando recibe. Después nos dice el proceso del caos al orden en la habilidad descriptiva. Recuerden que el caos está generado por la percepción global, que sea por la percepción, más esta observación global, ¿verdad? Y en este caso, cuando se produce eso, nuestro cerebro, nuestro sistema cognitivo cae en un caos e intenta ordenar. Por ende, esa sería la respuesta correcta. ¿Qué pasa con la C? Es el desconocimiento que causa la descripción en su proceso. En este caso, nunca habla de desconocer, siempre habla de que primero uno observa y a través de eso va generando automáticamente muchos procesos a nivel cognitivo. No nos habla en cierta forma del desconocimiento. Y la D dice es el desarrollo de habilidades inconexas, una con otras durante este proceso. Si se dan cuenta, las habilidades que están marcadas no están inconexas, sino que van en un orden, primero una, después otra y otra. Lo ideal sería que el texto se hubiese respondido de la siguiente manera. La respuesta es B, ya que el conflicto ocurre cuando se debe realizar múltiples habilidades para elaborar una descripción, como lo señala la parte observada, como nos señala la parte marcada, observar para comprender e identificar, etc. La habilidad crítico-valorativo es de carácter argumentativo. Para ello, el estudiante debe aplicar conocimiento al texto y reconocer marcadores textuales. Realicemos el ejercicio. Antes de empezar, como es una pregunta a nivel global del texto, tenemos que tener en consideración todo el texto. Acá solamente hay un fragmento del texto, por lo tanto, lo ideal es que este ejercicio lo hagan con guía en mano. ¿Por qué es importante describir? Vamos al texto. El DRAE define este término como representar a persona o cosa por medio del lenguaje, refiriéndose o explicando sus distintas partes, cualidades o circunstancias. Describir es realizar el tránsito desde la observación, percepción global, al análisis, discriminación de partes, componentes y aspectos. La descripción se organiza como un museo, como una suma de saberes, como una enciclopedia, mediante la que pone de manifiesta la competencia enciclopédica, saber sobre el mundo. Bien, lo primero es que ahí tenemos un fragmento del texto que nos sirve para identificar parte de la respuesta. Antes que todo, tenemos que recordar que la diapositiva anterior nos entregaba mucha información respecto de la importancia de escribir. Lo primero que nos decía es que se desarrollan un juego de habilidades cognitivas, ¿verdad? Y este juego de habilidades cognitivas eran muchas habilidades como observar, analizar, identificar, comprender, escribir, realizar discursos. Por lo tanto, es importante porque desarrolla estas habilidades. La respuesta 1 sería correcta. Por otro lado, nos habla de si describir es parte de la interacción social. Y fíjense que en la otra diapo, y también lo dice un poco en esta,
señala que el efecto de describir existe una interacción lingüística. ¿Qué tengo que yo saber cuando hablo de interacción lingüística? Que lingüística es relacionado con el lenguaje. Y el lenguaje está hecho para que nos podamos comunicar, para que los humanos se comuniquen. Y que esa comunicación es una interacción social. Si se dan cuenta, es necesario aplicar el conocimiento para llegar a comprender que la respuesta 2 también es correcta y que también sale en el texto. Es más, en esta diapositiva, en este pequeño párrafo, sale que representa a una persona o cosa por medio del lenguaje. Y cuando estamos representando a una persona por medio del lenguaje, estamos interactuando. Por otro lado, dice, porque permite la construcción de un nuevo conocimiento. Y es ahí donde esta diapo nos entrega nueva información. Nos dice que la descripción se organiza como un museo y en el museo encontramos una suma de saberes. Por lo tanto, cuando una persona va a un museo o cuando nosotros tomamos una enciclopedia, la enciclopedia nos da un conocimiento que nosotros accedemos a él a través de estos formatos. Por ende, la descripción, en ese caso, cumple la misma función que el museo, que es entregarnos este conocimiento y construir a partir de esa entrega. La respuesta más propicia hubiese sido 1, 2 y 3, y lo importante, recalco, la justificación de la respuesta, los argumentos para poder decir que está correcto. Eso es algo que les va a servir bastante en la universidad, por lo tanto apréndalo. La descripción, como señala el texto, desarrolla las habilidades de comprensión, análisis, observación e identificación. Sale en el texto anterior. Cada vez que nos comunicamos estamos realizando una descripción sobre algún evento o situación. En la transferencia de información descriptiva estamos también creando un nuevo conocimiento del mensaje hacia el receptor. Por lo tanto, las tres alternativas, según la lectura global del texto, son correctas. Bien, finalmente estaba la tarea de planificación y creo que fue la tarea por la cual más me preguntaron, ¿cómo se hace el tema de la planificación? ¿Qué es planificar? Planificar es lo mismo que el análisis, es tener una idea de lo que voy a hacer. Es como cuando yo tengo el texto y tengo que identificar cada una de las partes del texto. Pero este proceso es antes que exista el texto. Eso es lo primero. La planificación está hecha en pos de un texto que yo voy a escribir. Todavía no lo tengo, pero sé algunas ideas, algunas nociones para poder realizar. Y esto puede variar. En el borrador puedo cambiar algunos aspectos. Solamente es para tener una idea de cómo voy a hacer mi texto, cómo lo voy a ordenar. Recuerden que la descripción decía que lo más fácil para hacer una descripción era tener como una lluvia de ideas, ir discriminando lo que iba, lo que no iba, a dónde va cada información, etc. Es como armar un puzzle, ¿verdad? Bien, lo primero que nos pedían era un título, una propuesta de título. Yo hice una propuesta de un texto descriptivo. Dije que mi texto descriptivo se iba a llamar texto descriptivo, texto expositivo y descriptivo, una forma de aprender. Después dice que tengo que hacer en la introducción. ¿Qué voy a hacer? Explicar qué información, qué va a abarcar este texto. Muchos de los problemas que tenemos al escribir un texto es que en la introducción colocamos de qué se va a tratar el texto, pero no contextualizamos el tema. ¿Ya? Y es muy importante contextualizar. Por ejemplo, yo voy a explicar el contexto, en qué situaciones comunicativas se dan ambos tipos de discurso, el discurso descriptivo, el discurso expositivo. Quizás diré cuál es la relevancia que tiene este discurso para el aprendizaje, porque es importante. ¿Qué voy a hacer en el desarrollo? ¿Qué información voy a explicar? ¿Cómo voy a escribir este desarrollo? Lo más básico es escribir primero de qué es un texto expositivo, qué es un texto descriptivo. Fíjense que en el contexto yo no expliqué qué era un texto, o sea, en la introducción, perdón, yo no expliqué qué era un texto descriptivo y tampoco expliqué qué era un texto
expositivo. Lo voy a hacer recién en el desarrollo del texto. Lo voy a explicar, voy a decir cuáles son sus partes, cuáles son su estructura. Bien, en la conclusión voy a tomar los aspectos más relevantes y que me concuerdan con la introducción, si yo digo cuál es el contexto, quizás vuelva a tomar el tema del contexto en la conclusión como parte de síntesis del trabajo. ¿Para qué público está dirigido este texto? Y es muy importante porque de eso va a depender el vocabulario. Yo les señalé en clase que lo más importante de la escritura es pensar en el lector. No pensar en lo que uno quiere, sino cómo yo voy a llegar a ese lector. Las grandes obras literarias, como Harry Potter, no sé, esas obras que han sido piques de venta, han pensado muy bien en su lector. Por lo tanto, el lenguaje va enfocado a un tipo de lector. En este caso voy a hacer un texto descriptivo, expositivo, para estudiantes de segundo ciclo. ¿Por qué? Porque mi finalidad quizá es que aprendan a través, por lo tanto, el vocabulario no va a ser tan técnico, sino que me voy a basar quizás más en ejemplos de textos para que el niño o el estudiante comprenda. ¿Qué tipo de párrafo voy a usar? Bueno, como es un texto expositivo y descriptivo, y como voy a empezar hablando del contexto para llegar a la definición concreta de ambos textos, voy a empezar haciendo un párrafo deductivo-inductivo, de lo más general a lo más particular, y quizás en el desarrollo haga o realice párrafos secuenciales. ¿Qué conectores voy a usar? Bueno, voy a usar conectores de coordinación y subordinación de las ideas. Es pertinente, ¿verdad? Si no saben qué conectores, los invito a que ustedes busquen tipos de conectores. Yo voy a subir en la página de Facebook alguna explicación sobre los conectores y sus finalidades, ¿ya? Pero es muy importante que ustedes lo dominen porque eso le da, recuerden, coherencia y cohesión al texto. Finalmente, bueno, las palabras claves. En este caso, hay palabras que son específicas para este tipo de trabajo. Si voy a hablar del texto expositivo, exponer, describir, caracterizar, etc. Palabras que me vayan armando ideas y que yo pueda ir ocupando como modo de correferencias y progresión temática. Recuerden que eso es sumamente importante. Acá falta un ítem que no lo coloqué, que no me alcanzó la diapositiva, lamentablemente. No puede ir aparte, que es las referencias. ¿De dónde voy a sacar la información? Esas son las referencias y las citas textuales, sumamente importante para el texto. Entonces yo digo, en este texto está la información que me sirve, la voy a trabajar de tal modo. La planificación es netamente para organizar mi texto. Posteriormente a que hago la planificación, recién escribo el texto. Si se dan cuenta, la planificación no tiene mucha información, sino que tiene en síntesis lo que debería tener el texto. Es como el esqueleto del texto, netamente tal. ¿Bien? Espero que le haya servido la explicación de la planilla. ¿Ya? En todo caso, en los descriptores dice qué debería ir en cada una de las partes. Fíjense que es bien resumido. No se escribe el texto en la planilla, solamente se dice lo que se va a hacer. Y por ejemplo, yo puedo tomar tu planilla, leer tu borrador y dice, acá me dice que me va a hablar del contexto. ¿Está el contexto? Sí, hay palabras que me dan a entender que está hablando del contexto del texto descriptivo y expositivo. Me dice que en el desarrollo va a realizar, por ejemplo, va a hablar de la estructura del texto, voy a ir a mirar, sí, es así, ¿se entiende? Es como para ir chequeando lo que va haciendo usted en la escritura. Espero que nos veamos pronto, que disfruten de sus vacaciones, que estén muy bien con sus familias, en sus casas, haciendo cuarentena, protegiéndose, etc. Y recuerden que nos pueden contactar a través de nuestra página de Facebook, a través de mi correo, el correo del Departamento del Lenguaje y a través de Google Class. Hasta luego y que estén bien.